Mi nombre es Leopolda Ramírez, pero todos me conocen como Doña Pola. La vida me ha enseñado que ver es mucho más que lo que los ojos alcanzan a percibir. A veces, la oscuridad es necesaria para que la verdadera luz se revele, por más dolorosa que sea. La historia que voy a contarles es la prueba de ello. Un camino de sombras que me llevó a la claridad más cruda que un ser humano puede soportar. Antes de sumergirnos juntos en este viaje, les pido un instante de su atención. Si las historias de resiliencia y verdades inesperadas tocan su alma, los invito a suscribirse a este canal. Así, más voces como la mía, que por mucho tiempo fueron silenciadas, podrán hacer eco y encontrar a quien necesita escucharlas. Ahora, permítanme llevarlos de vuelta al día en que el mundo, como yo lo conocía, se deshizo y se rehizo ante mis ojos recién abiertos. El aire del Hospital Público de Chihuahua tenía un olor que se pegaba en el alma, una mezcla de antiséptico, miedo y esperanza barata. Yo estaba sentada al borde de la cama, con las manos temblorosas sobre la sábana áspera, mientras la enfermera, con dedos ágiles e indiferentes, desenrollaba la última capa de gasa de mis ojos. Durante 6 meses, el mundo para mí había sido una oscuridad absoluta, un pozo de sonidos, olores y texturas, donde las imágenes eran solo fantasmas de la memoria. La cirugía de cataratas, complicada por mi edad y por el embarazo de alto riesgo, era mi única oportunidad de volver a ver el rostro del hijo que llevaba en mi vientre. «Puede abrir los ojos ahora, doña Pola. Despacio», dijo la voz cansada del doctor Morales. Obedecí. Al principio, todo era una mancha lechosa, una luz cegadora que hacía temblar mis párpados. Parpadeé 1, 2, 3 veces. Las formas comenzaron a solidificarse. La ventana cuadriculada, el crucifijo de plástico en la pared, el soporte del suero junto a la cama. Y entonces, 2 figuras se volvieron nítidas cerca de la puerta. Mi hija, Ivana, y nuestro vecino, Ramón Gutiérrez. Ellos no me vieron mirar. Creían que yo todavía estaba perdida en la niebla postoperatoria. Hablaban en susurros venenosos, creyendo que el ruido del pasillo ahogaría sus palabras. Pero para quien ha vivido meses dependiendo solo del oído, aquellos cuchicheos sonaban como truenos. El médico dijo que su recuperación será lenta, decía Ivana, con su voz fina e impaciente. Es nuestra oportunidad. Con el informe que tu primo puede conseguir, que certifique su senilidad, podemos internarla en el asilo de Delicias. Nadie lo cuestionará. ¿Una vieja que se embaraza a los 64 años? Ya perdió la cabeza. Mi corazón se detuvo. No se detuvo. Empezó a latir de una forma diferente. Un tambor de guerra lento y pesado dentro de mi pecho. Ramón, un hombre corpulento de bigote ralo que siempre me ofrecía ayuda con una sonrisa grasienta, sostenía una carpeta de piel sintética. La abrió. Aquí están los papeles de la propiedad. En cuanto esté en el asilo, presentamos el poder para administrar sus bienes. Vendemos el terreno, y con el dinero, nos encargamos del niño. Podemos registrarlo como nuestro si quieres. Un nuevo comienzo para nosotros dos, lejos de aquí. Ivana miró mi vientre, un bulto prominente bajo el camisón del hospital. Su rostro, que no había visto en tantos meses, estaba contraído en una máscara de desprecio. Esta cosa solo nos ha retrasado, pero ahora servirá para algo. Nos dará una casa nueva. Allí, en esa habitación fría e impersonal, con la polvorienta luz del sol de Chihuahua entrando por la ventana, mi ceguera por fin terminó. La de los ojos y, sobre todo, la del alma. No vi un milagro. Vi la monstruosidad que anidaba bajo mi propio techo, disfrazada de cuidado y de sangre de mi sangre. Lo imposible no era la luz que volvía a mis ojos, sino la oscuridad que finalmente veía en el corazón de mi propia hija. En ese instante, supe que la lucha más difícil de mi vida no había sido contra la ceguera o el embarazo tardío. Apenas estaba comenzando. Para entender la profundidad de aquel golpe, es necesario conocer la tierra de donde vengo y la mujer que yo era. Mi nombre es Leopolda Ramírez. Nací y me crié en un pequeño ejido a las afueras de Ciudad Cuauhtémoc, en el corazón del estado de Chihuahua. La tierra allí es dura, el sol es implacable y el viento carga más polvo que promesas. Somos gente forjada en la resistencia, como los cactus que insisten en florecer en medio de la sequía. Mi esposo, Esteban, partió de esta vida poco más de un año antes de que todo esto comenzara. Era un hombre bueno, de manos callosas por el trabajo en el campo y de pocas palabras, pero su silencio estaba lleno de amor. Juntos construimos nuestra casita de adobe,
ladrillo por ladrillo, y criamos a nuestros 3 hijos. Mateo, el mayor, que se mudó a Monterrey en busca de una vida mejor. Sofía, la del medio, casada con un buen hombre y viviendo en Parral. E Ivana, la menor, la que se quedó. Con la partida de Esteban, un vacío se instaló no solo en la casa, sino en mí. Su pensión era pequeña, apenas alcanzaba para las cuentas. Para complementar, yo hacía lo que siempre supe hacer mejor: bordar. Mis zarapes y manteles, con diseños vibrantes de flores del desierto y águilas reales, eran conocidos en el mercado del domingo. Cada pieza vendida era una pequeña victoria contra la dificultad, un plato de frijoles garantizado en la mesa. Yo era una mujer de rutinas. Me despertaba con los primeros rayos de sol, preparaba el café fuerte, cuidaba de las pocas gallinas en el patio y luego me sentaba en mi vieja mecedora en el porche, con aguja, hilo y un mundo de colores en las manos. La vida era sencilla, repetitiva, pero era mía. No pedía más que la salud para seguir trabajando y la paz para sentir la brisa del atardecer. Ivana vivía conmigo. A sus 32 años, nunca se había casado y parecía cargar el mundo sobre sus hombros. Tenía un rostro amargo de quien se siente atrapada. Yo veía su infelicidad, su frustración por no haber salido de nuestro pequeño pueblo como sus hermanos. Intentaba conversar, ofrecerle mi apoyo, pero ella construyó un muro a su alrededor, un muro hecho de largos silencios y respuestas cortas. Me ayudaba con las tareas de la casa, pero siempre con un aire de obligación, como si cada plato lavado fuera un favor, cada ida al mercado un sacrificio. Yo, en mi ingenuidad de madre, creía que era solo una fase, una tristeza pasajera. Mal sabía que lo que crecía en ella no era tristeza, sino un resentimiento profundo, una mala hierba que esperaba la oportunidad adecuada para ahogar todo a su alrededor. Ramón Gutiérrez era nuestro vecino desde hacía unos 5 años. Casado con una mujer enferma y recluida, vivía en la casa de al lado, un hombre de 40 y tantos años que se hacía notar. Siempre que me veía cargando las compras, corría a ayudar. Si el portón se atascaba, allí estaba él con su caja de herramientas. «Cualquier cosa, doña Pola, no más llame», decía, con una sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos pequeños y calculadores. A Esteban nunca le gustó. «Ese hombre tiene mirada de coyote», solía decir mi marido. «Anda rondando esperando a que la presa se descuide». Yo pensaba que era una manía de Esteban, unos celos tontos de hombre de campo. Después de que enviudé, las visitas de Ramón se hicieron más frecuentes. Traía una fruta, preguntaba si necesitaba algo de la ciudad. Parecía amabilidad, solidaridad. Ivana, por otro lado, parecía florecer con su presencia. Cuando Ramón estaba cerca, su humor mejoraba. Conversaban en voz baja en el porche, se reían de chistes que yo no entendía. Yo veía aquello y, por un momento, me sentía feliz por ella. Quizás era un amigo, alguien que la hacía sentir menos sola. Llegué a pensar, en mi tontería, que tal vez él, siendo un hombre infeliz en su matrimonio, podría interesarse por mi hija. Era un pensamiento equivocado, lo sé, pero el corazón de una madre a veces busca la felicidad de sus hijos en los lugares más tortuosos. Mirando hacia atrás, las señales estaban todas allí, como piedras en el camino que ignoré. Las conversaciones que se detenían abruptamente cuando yo me acercaba. La forma en que Ramón miraba nuestra casa, no a las personas, sino a las paredes, al terreno, como si estuviera midiendo y evaluando. La manera en que Ivana defendía cada gesto suyo. «Mamá, él solo quiere ayudar. Usted es muy desconfiada», decía, poniendo los ojos en blanco. Yo no era desconfiada. Yo estaba ciega mucho antes de que mis ojos fallaran. Ciega por el amor materno, que nos hace pintar a nuestros hijos con los colores que deseamos, y no con los que realmente poseen. Yo veía en Ivana a una hija infeliz que necesitaba apoyo, y no a la mujer ambiciosa que veía en mí un obstáculo. Y veía en Ramón a un vecino servicial, y no al depredador que mi Esteban, con su sabiduría silenciosa, había identificado desde el primer día. Todo comenzó con un cansancio que no se iba, un cansancio profundo, que venía del alma. Luego, las náuseas matutinas, que atribuía a algo que comí en el mercado. A los 64 años, una mujer no piensa en un embarazo, piensa en dolores de articulaciones, en la presión que sube, en los medicamentos que no puede olvidar tomar. La menopausia había llegado para mí hacía más de una década, un capítulo cerrado y archivado de mi vida. Fue Sofía, mi hija del medio, quien durante una visita notó el cambio. «Mamá, usted está
diferente. Su piel está más brillante, pero tiene la cara hinchada. Y esa barriga suya. Yo me reí. Son los años, hija mía. Los años y los tamales del domingo. Pero ella insistió. Compró una prueba de farmacia, solo para salir de dudas. Recuerdo mirar las 2 líneas azules en la pequeña pantalla de plástico y sentir que el suelo desaparecía bajo mis pies. No era posible. Era un error, un defecto del producto. Pero la segunda prueba y la tercera dijeron lo mismo. El análisis de sangre, hecho en el centro de salud de la ciudad, solo confirmó lo imposible. Yo, Leopolda Ramírez, viuda, abuela, estaba embarazada. La noticia cayó en nuestra pequeña comunidad como una bomba. Primero, el silencio atónito. Después, los cuchicheos. En las calles, la gente dejaba de conversar cuando yo pasaba. Algunos me miraban con lástima, otros con desprecio, como si hubiera cometido un acto vergonzoso. Un milagro, decían los más religiosos, con un tono que rozaba la acusación. Una aberración, susurraban los más escépticos. Yo misma no sabía qué sentir. Había miedo, un miedo paralizante a lo desconocido. Había vergüenza, plantada en mí por las miradas ajenas. Pero en el fondo, muy en el fondo, había una pequeña llama de asombro. Una nueva vida crecía dentro de mí, contra todas las leyes de la naturaleza y de la lógica. ¿Quién era el padre? Nadie preguntó, pero todos lo imaginaron. El nombre de Esteban, mi difunto esposo, era susurrado con una mezcla de reverencia e incredulidad, como si hubiera regresado del más allá para darme un último regalo. Para mí, era la única explicación que tenía sentido en mi corazón. Era un regalo de Esteban, un pedazo de él que se había quedado para cuidarme. La reacción de Ivana, sin embargo, no tuvo nada de milagrosa. Fue fría, dura, cortante. ¿Usted se volvió loca? ¿Qué van a pensar de nosotras? Esto es una vergüenza, mamá. Una vergüenza. Ella no veía un milagro. Veía un problema, una carga. Y por primera vez miré a mi hija y sentí un escalofrío. No de ira, sino de un mal presentimiento. Una sombra fría que se proyectaba sobre el futuro. El embarazo, que debería ser una bendición inexplicable, se estaba convirtiendo en una maldición que nos separaría para siempre. El embarazo avanzaba, y con él, extraños síntomas comenzaron a surgir. No eran las náuseas o la hinchazón lo que me preocupaba, sino la forma en que el mundo a mi alrededor parecía estar perdiendo nitidez. Al principio, fue sutil. Los colores vibrantes de mis hilos de bordar parecían un poco desvaídos. El rostro de las personas a cierta distancia se convertía en un borrón. Me frotaba los ojos, culpando al cansancio, al polvo, a la luz fuerte del sol de Chihuahua. «Necesito lentes nuevos», le decía a Ivana. Ella se encogía de hombros. «Debe ser la edad, mamá». Pero la situación empeoró rápidamente. Una tarde, mientras bordaba una flor de bugambilla, ya no pude distinguir el hilo magenta del rojo. Los colores se fusionaron en una mancha indescifrable. La desesperación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mi bordado no era solo mi sustento, era mi identidad, mi alegría, mi conexión con mi madre y mi abuela, que me enseñaron el arte. Perder la capacidad de bordar era como perder la voz. Comencé a tropezar con cosas dentro de casa. Derramaba agua al intentar llenar un vaso. Ya no podía leer las recetas en mi viejo cuaderno de cocina. La oscuridad se estaba acercando, rodeando mi mundo como una niebla lenta y persistente. Ivana observaba todo con una paciencia irritada. «Más cuidado, mamá», decía cuando tropezaba con una silla. «Oh, deje que yo lo hago», con un tono que no era de ayuda, sino de reprimenda, como si mi creciente ineptitud fuera una afrenta personal para ella. Las visitas de Ramón se hicieron aún más frecuentes. Se sentaba en el porche conmigo, mientras Ivana estaba ocupada adentro. «No se preocupe, doña Pola», decía con voz melosa. «Ivana y yo nos encargaremos de todo. Usted necesita descansar, concentrarse en su salud y en la del bebé. Estamos aquí para eso». Sus palabras deberían haberme consolado, pero causaban el efecto contrario. Había algo en su tono, una posesividad disfrazada, como si ya estuviera asumiendo el control de mi casa, de mi vida. Lo sentía, pero no podía verlo. El mundo visible estaba desapareciendo, y con él, mi capacidad de juzgar las intenciones que se escondían detrás de las sonrisas y las palabras amables. Me estaba convirtiendo en prisionera no solo de la oscuridad que se apoderaba de mis ojos, sino también de la telaraña que ellos, Ivana y Ramón, tejían silenciosamente a mi alrededor, y yo,
asustada y vulnerable. Lo permití. La insistencia de Sofía, mi hija del medio, fue lo que me llevó al consultorio del oftalmólogo en Cuauhtémoc. Vino a pasar un fin de semana y me vio tratando de encontrar la taza de café en la mesa, tanteando el aire a pocos centímetros de ella. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá, esto no es normal. No es solo la edad. El embarazo le está haciendo algo. Tenemos que ver a un médico. Ivana protestó. Es un gasto innecesario. El médico del centro de salud ya dijo que es la presión. Solo necesita calmarse. Pero Sofía no cedió. Pagó la consulta de su propio bolsillo y nos llevó. Recuerdo el consultorio pequeño, el olor a papel viejo y el aparato donde tuve que apoyar la barbilla. El médico, un hombre joven y serio, pasó largos minutos examinando mis ojos con una luz fuerte. Su silencio era pesado. Finalmente se reclinó en su silla y suspiró. Doña Pola, usted tiene cataratas en ambos ojos. Están en una etapa muy avanzada. ¿Cataratas? ¿Pero tan rápido?, pregunté con la voz quebrada. Sucede, explicó pacientemente. Su condición es inusual. El embarazo a su edad ha provocado un desequilibrio hormonal masivo. Esto, combinado con su predisposición a la diabetes gestacional, aceleró el proceso de forma exponencial. Lo que tardaría años en desarrollarse ha ocurrido en pocos meses. La palabra cirugía fue mencionada, una esperanza, pero vino con una advertencia. Es un procedimiento delicado, especialmente ahora. Necesitamos esperar a que nazca el bebé, o al menos hasta que la gestación esté más avanzada y sea segura. Por ahora, su visión seguirá empeorando. Me temo que, en breve, perderá la vista por completo. Aquellas palabras resonaron en el coche durante todo el viaje de vuelta. Perder la vista por completo. La oscuridad ya no era una niebla, era un muro de hormigón que se levantaba frente a mí. Ivana estaba callada. Sus dedos tamborileaban en el volante. Yo esperaba una palabra de consuelo, una mano en el hombro. En lugar de eso, dijo, con la voz dura como una piedra, le advertí que no serviría de nada. Ahora, además de todo, tendremos que lidiar con una ciega en casa. En ese momento, sentada en el asiento del copiloto, mirando las formas borrosas del paisaje desértico que pasaba por la ventana, me sentí completamente sola. La ceguera que el médico predijo era aterradora, pero la soledad que sentí venir de mi propia hija era un tipo de oscuridad mucho más profundo y frío. Las semanas que siguieron fueron un descenso lento y tortuoso. La predicción del médico se cumplió con una puntualidad cruel. Primero, perdí la capacidad de ver las sombras, luego las siluetas. El mundo se transformó en un juego de luz y oscuridad, sin formas ni detalles, hasta que, una mañana de martes, desperté, y la diferencia entre abrir y cerrar los ojos ya no existía. La oscuridad era total. El pánico fue la primera reacción, un pánico primitivo que me dejó sin aliento. Intenté levantarme y caí, desorientada, golpeándome la rodilla contra la esquina de la cama. Grité llamando a Ivana. Tardó en aparecer. Cuando finalmente entró en la habitación, su voz estaba cargada de hastío. ¿Qué pasa ahora, mamá? No veo nada, Ivana. Nada. Se apagó todo. Hubo un silencio. Esperaba que me abrazara, que me calmara. En cambio, escuché un suspiro largo y cansado. Lo sé. Levántese. El suelo está frío. Voy a hacer el café. Y se fue, dejándome allí, caída y temblorosa, en la oscuridad de mi propia habitación. A partir de ese día, mi vida se convirtió en un mapa que necesitaba memorizar por el tacto y el oído. Cada paso era calculado. De la cama al baño, 12 pasos. De mi habitación a la cocina, 25. Aprendí a reconocer los pasos de Ivana, arrastrados cuando estaba de mal humor, rápidos e irritados cuando tenía prisa. Aprendí a distinguir el sonido de la puerta de entrada, abriéndose del sonido de la puerta trasera. El mundo se convirtió en un universo de sonidos y olores. El olor de la tierra mojada después de una lluvia rara, el aroma del café por la mañana, el ruido del motor del coche de Ramón deteniéndose frente a nuestra casa. Y los cuchicheos. Siempre había cuchicheos. Entre Ivana y Ramón, en el porche. Bajaban la voz cuando yo me acercaba, tanteando las paredes, pero siempre captaba fragmentos de frases. El terreno vale más de lo que ella piensa. Necesitamos tener paciencia. Después de que nazca el niño, yo preguntaba de qué tanto hablaban. Asuntos de Ramón, mamá. Nada que le interese, respondía Ivana bruscamente. La humillación se convirtió en mi compañera diaria.
Dependía de ella para todo, para servirme un plato de comida, para guiarme hasta la silla, para decirme si la ropa que llevaba combinaba, y ella se encargaba de hacerme sentir el peso de mi dependencia. A veces, olvidaba poner un vaso de agua a mi alcance. Otras veces, encontraba la comida fría, dejada en la mesa hacía horas. Me sentía como un mueble viejo, un estorbo que ella estaba obligada a sortear. Y en medio de todo esto, mi hijo crecía dentro de mí, sus movimientos un recordatorio constante de que no estaba totalmente sola en esa oscuridad. Él era mi única luz. Mientras Ivana se distanciaba, sumida en su resentimiento, Ramón se acercaba, vistiendo la capa de Salvador. Venía todos los días. Me traía un pan dulce de la panadería. Leía las noticias del periódico en voz alta para mí. Se sentaba a mi lado en el porche y describía el atardecer, los colores que yo ya no podía ver. Mire, doña Pola, el cielo está de un naranja quemado, con unas pinceladas de rosa sobre la sierra. Es una pena que no pueda verlo, pero no se preocupe, yo seré sus ojos. Su voz era suave, aceitosa. Sus descripciones eran poéticas, ensayadas. Me ayudaba a caminar por el patio, su brazo firme bajo el mío. Él e Ivana parecían tener un acuerdo tácito. Ella se encargaba de lo esencial, de las tareas ingratas dentro de casa, mientras él desempeñaba el papel del amigo atento, el benefactor. «Qué suerte tiene de tener a Ramón cerca, mamá», decía Ivana, con una ironía que yo solo percibía demasiado tarde. «Ha sido una bendición». Yo, en mi vulnerabilidad, quería creer. Quería creer que había alguna bondad genuina en ese hombre. Había momentos en que su presencia era un alivio para la soledad, pero algo me molestaba. La forma en que su mano se demoraba un poco más en mi brazo. La manera en que hacía preguntas sobre el terreno, sobre los documentos de la casa, siempre de forma casual, disfrazada de preocupación. ¿Guardó bien los papeles de la propiedad, doña Pola? Con su condición, es bueno dejar todo organizado. Nunca se sabe. Están en el cajón de siempre, respondía yo, ingenua. Esteban siempre dijo que guardara todo allí. Muy bien, muy bien. La prudencia lo es todo, decía él satisfecho. Una vez, lo oí conversando con Ivana en la cocina. Pensé que no sabían que yo estaba en la sala, a pocos metros de distancia. Confía en mí completamente, dijo Ramón. Es como quitarle un dulce a un niño, o, en este caso, a una vieja ciega. La risa de Ivana fue baja, cómplice. Se me heló la sangre. Ahí estaba, la confirmación que mi instinto me daba, pero que mi mente se negaba a aceptar. No era bondad, era estrategia. No me estaban cuidando, me estaban cercando, esperando el momento adecuado para lanzar el ataque. Y yo, ciega y embarazada, era la presa más fácil que podían encontrar. A partir de ese momento, la oscuridad a mi alrededor adquirió un nuevo peso. Ya no era solo la ausencia de luz, era la presencia del peligro. Las noches eran las más largas. El silencio de la casa solo era roto por los ruidos del desierto y por mis propios pensamientos, que giraban en círculos de miedo e incertidumbre. Sin la distracción de la luz y el movimiento, mi oído se volvió extraordinariamente agudo. Podía oír el zumbido del refrigerador, el crujido de la madera del techo, el susurro de un ratón en el entretecho. Y era de noche cuando escuchaba las conversaciones más reveladoras. Ivana y Ramón creían que yo dormía profundamente, sedada por el cansancio del embarazo y la ceguera. Muchas veces, él no se iba después de la cena, se quedaba hasta tarde, y se sentaban en la cocina, la mesa separándonos por solo una delgada pared de adobe. Sus voces eran murmullos, pero en la quietud de la noche, las palabras viajaban hasta mí. El doctor García dijo que la cirugía es arriesgada. Tal vez ni funcione, escuché decir a Ivana una de esas noches. Había una nota de esperanza en su voz, la esperanza de que yo permaneciera ciega. Mejor para nosotros si no funciona, respondió Ramón. Facilita todo. Nadie dudará de que es incapaz de tomar decisiones. Pero ¿y si funciona? ¿Y si vuelve a ver? Estará débil, confundida. Y todavía tendrá al bebé que cuidar. No tendrá fuerzas para luchar contra nosotros. Diremos que todo lo que estamos haciendo es por su bien. En otra ocasión, el tema era el dinero. La venta del terreno nos daría suficiente para comprar esa casa en Delicias, dijo Ramón. Lejos de aquí donde nadie nos conoce. Empezamos de nuevo. ¿Y el niño?, preguntó Ivana, la voz desprovista de cualquier emoción. ¿Qué haremos con él? Ya te lo dije. Lo registramos como nuestro. Un niño puede ser útil. Abre puertas, genera simpatía y nos da una excusa perfecta para tener el control del dinero de su herencia.
Acostada en mi cama, en la oscuridad, sentía las lágrimas correr silenciosas por mi rostro. Cada palabra era una puñalada. No hablaban de mí como una persona, una madre, una vecina. Yo era un problema que había que gestionar, un obstáculo que había que eliminar. Y mi hijo, mi pequeño milagro, era solo una herramienta en su cruel plan. No decía nada. Fingía dormir, respirando hondo y lento, incluso cuando mi corazón latía descontrolado. El miedo me paralizaba, pero la ira comenzaba a encender una brasa dentro de mí, una brasa pequeña, casi apagada, pero que se negaba a morir. Me subestimaban. Creían que, porque no podía ver, tampoco podía oír, no podía pensar, no podía sentir. Estaban equivocados. En la oscuridad, estaba más atenta que nunca. Estaba aprendiendo, escuchando, y lentamente, comenzando a planear. En medio de la telaraña de engaños que me rodeaba, la voz de Sofía al teléfono era mi único faro. La llamaba desde el viejo teléfono fijo de la sala cuando estaba segura de que Ivana y Ramón no estaban cerca. Mis dedos, ahora hábiles para encontrar los números por el relieve, marcaban su número en parral como quien busca un puerto seguro. «¿Cómo está, mamá?», preguntaba siempre, la preocupación genuina en su voz calentando mi corazón. Al principio, dudaba en contarlo todo. ¿Cómo puede una madre admitirle a una hija que la otra la está traicionando de una manera tan vil? Hablaba de mi miedo a la ceguera, de las dificultades del embarazo, pero Sofía, con su sensibilidad, se daba cuenta de que había algo más. ¿Ivana la está cuidando bien? ¿Y ese vecino, Ramón, todavía anda por ahí? Un día, no aguanté más. La presión era demasiada. Con la voz entrecortada por el llanto, le conté sobre los cuchicheos, sobre las conversaciones que escuchaba por la noche, sobre el plan de internarme y tomar mis bienes. Al otro lado de la línea hubo un silencio atónito. Luego, escuché su respiración pesada, llena de rabia e incredulidad. «Esa desgraciada», susurró, «y ese buitre. Mamá, tiene que salir de ahí ahora mismo. ¿A dónde iría, hija mía? Ciega, embarazada. Soy una carga», me lamenté. «Usted nunca será una carga», dijo Sofía con voz firme, cortando mi autocompasión. «Usted es nuestra madre. Escuche, no podemos actuar con desesperación. Son peligrosos. Necesitamos un plan. Lo primero es su cirugía. Si usted vuelve a ver, el juego cambia. Ya no podrán alegar que es incapaz». La idea de la cirugía me asustaba. Ivana y Ramón la pintaban como algo arriesgado, casi inútil. «Están mintiendo, mamá. Tienen miedo de que se recupere». Hablé con un especialista aquí en Parral. Conoce al doctor Morales en Chihuahua. Dice que es uno de los mejores. La cirugía tiene altas posibilidades de éxito. Yo conseguiré el dinero. Voy a programar la cita. Usted solo tiene que ser fuerte y aguantar un poco más. Y sobre todo, no deje que se den cuenta de que sabe algo. Colgar ese teléfono fue como respirar aire puro después de meses en una habitación cerrada. Por primera vez, ya no estaba sola en mi oscuridad. Había alguien luchando por mí. Alguien que creía en mí. La pequeña brasa de ira dentro de mí encontró oxígeno. El plan de ellos era mantenerme ciega e impotente. Nuestro plan, el de Sofía y mío, era traer la luz de vuelta, de todas las formas posibles. Armada con la promesa de Sofía, comencé a actuar. Fue el papel más difícil de mi vida. Tenía que ser la doña Pola que ellos querían y esperaban. Frágil, confundida, dependiente y sobre todo ignorante. Empecé a exagerar mi dificultad para moverme. Pedía ayuda para encontrar cosas que sabía exactamente dónde estaban. Hacía preguntas sobre asuntos que ya les había oído discutir, para poner a prueba sus mentiras. «Ivana, hija mía, ¿qué decía Ramón sobre vender unas cabras que tiene?», preguntaba inocente, después de haberlos oído hablar sobre la venta de mi terreno. «Ah, mamá, usted oyó mal», respondía ella, impaciente. Estaba hablando de sus negocios. «No se meta en eso. Descanse. Es lo mejor que puede hacer». Cuando Sofía llamó para dar la noticia de que había programado la cita preoperatoria en Chihuahua, tuve que escenificar la conversación frente a Ivana. «Es Sofía», dije, cubriendo el auricular del teléfono. «Insiste en que vaya a un médico en la capital. ¡Qué terquedad!». Ivana me arrancó el teléfono de la mano. «Sofía, deja de meterle ideas en la cabeza a mamá. No está en condiciones de viajar, y no tenemos dinero para eso». Escuché la voz apagada de Sofía al otro lado, firme y decidida. Ivana discutió por unos minutos y luego colgó con fuerza. «Tu hermana es una irresponsable», me espetó.
Pero ya que insiste en pagar por esta locura, iremos. Pero que quede claro, la responsabilidad será toda suya si algo sale mal. Ese sí de ella fue una victoria peligrosa, pero crucial. Aceptaron llevarme, probablemente pensando que sería un viaje inútil, que los médicos confirmarían lo que ellos querían creer, que mi caso no tenía solución. O tal vez, como descubrí más tarde, vieron el viaje como una oportunidad para alejarme de casa para que Ramón pudiera buscar con calma los documentos de la propiedad. En los días previos al viaje, la tensión en la casa era palpable. Sentía sus miradas sobre mí, evaluando, midiendo mi debilidad, y yo les daba exactamente lo que querían ver. Yo era la anciana senil, la embarazada indefensa, pero por dentro era una loba acorralada, esperando el momento adecuado para mostrar los dientes. El juego estaba en marcha, y cada gesto, cada palabra, era un movimiento calculado en el tablero. El viaje en coche hasta la capital fue un tormento silencioso. Me senté en el asiento trasero, fingiendo dormir la mayor parte del tiempo, para poder escuchar sin ser interrumpida. Ivana conducía, tensa, y Ramón iba en el asiento del copiloto. Hablaban poco, pero las palabras que intercambiaban eran significativas. En cuanto la dejemos en el hospital, yo regreso. Tengo la llave que me diste. Tendré tiempo suficiente para encontrarlo todo, dijo Ramón en voz baja. Ten cuidado. La vecina, doña Carmen, es muy curiosa. No dejes que te vea entrar, respondió Ivana. No te preocupes. Soy discreto. Se me revolvió el estómago. Planeaban saquear mi casa mientras yo estaría en un hospital, vulnerable y sola. Su audacia era asombrosa. Llegamos a Chihuahua al final de la tarde. La gran ciudad asaltó mis sentidos. Incluso sin ver, podía sentir el pulso de la metrópoli, el ruido incesante de los coches, las bocinas, las voces de cientos de personas mezclándose, el olor a humo y a comida callejera. Era un mundo abrumador para alguien que venía de la quietud del campo. Ivana me guió por los pasillos del hospital con impaciencia. Su agarre en mi brazo era más de contención que de ayuda. Me dejó en una sala de espera abarrotada y fue a hacer mi ingreso. Me senté en una silla de plástico dura, el olor a enfermedad y desinfectante envolviéndome. Me sentía como un paquete, un encargo no deseado siendo despachado. Fue en ese momento, en medio de ese caos anónimo, que sentí a mi hijo moverse. Una patada fuerte, vigorosa. Fue como si me estuviera diciendo: «Estoy aquí, no estás sola». Puse la mano sobre mi vientre, y por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa genuina tocó mis labios. Tenía una razón para luchar, una razón fuerte y viva, creciendo dentro de mí. Cuando Ivana regresó, su tono era oficial, frío. «Se quedará aquí esta noche. La cirugía es mañana por la mañana. El doctor Morales vendrá a hablar con usted más tarde. Ramón y yo tenemos que resolver unas cosas. Volvemos mañana. No se queden», dije, mi voz sonando más débil de lo que me sentía. «Vayan. Estaré bien». Era exactamente lo que querían oír. Se despidieron rápidamente, casi con alivio. Escuché sus pasos alejarse apresuradamente por el pasillo. Y entonces, el silencio. Un silencio diferente. No era el silencio opresivo de mi casa, lleno de secretos. Era un silencio de soledad, sí, pero también de libertad. En ese momento, estaba libre de ellos. Y mañana, con la ayuda de Dios y del doctor Morales, estaría un paso más cerca de liberarme para siempre. La noche en el hospital fue larga y llena de reflexiones. Una enfermera amable me ayudó a acomodarme en la cama, su voz gentil un bálsamo para mis nervios. Me trajo la cena, describiendo cada cosa en la bandeja para que pudiera comer sin derramar. Sopa de verduras, pollo deshebrado y gelatina de limón. «Doña Pola, cómalo todo. Necesita estar fuerte para mañana». La sencillez de ese gesto de cuidado me conmovió hasta las lágrimas. Era algo que no había recibido en meses. Allí, entre extraños, encontraba más humanidad que en mi propia casa. Más tarde, el doctor Morales vino a verme. Su voz era tranquila y segura. Se sentó junto a mi cama y me explicó el procedimiento en detalle, sin tratarme como a una niña o una incapaz. «La cirugía en sí es rápida», dijo. «El desafío es su condición general, pero estamos preparados. El equipo está al tanto de su embarazo. Tomaremos todas las precauciones. Quiero que sepa, doña Pola, que hay una excelente posibilidad de que recupere gran parte de su visión. Quizás no la visión perfecta de su juventud, pero lo suficiente para recuperar su independencia». «Independencia», repetí la palabra, y sonó como la cosa más preciosa del mundo. Me tomó la mano.
Sus dedos eran cálidos y firmes. Lo más importante es que esté tranquila. El estrés no le hace bien ni a usted ni al bebé. Intente descansar. Mañana será un gran día. Después de que se fue, me quedé acostada en la oscuridad, escuchando los sonidos distantes del hospital. Pensé en Esteban. ¿Qué diría si me viera ahora? Estoy segura de que estaría furioso con Ivana, pero más que eso, sé que me diría que fuera fuerte. Eres una Ramírez, Pola, solía decir. Nosotros no nos quebramos, nos doblamos con el viento, pero nunca nos quebramos. Recé, no una oración formal, de memoria, sino una conversación sincera con Dios. Pedí fuerza, no solo para la cirugía, sino para lo que vendría después. Pedí claridad, no solo para mis ojos, sino para mi mente y mi corazón. Pedí protección para mi hijo. Esa noche no sentí miedo. La incertidumbre había sido reemplazada por una determinación fría. Estaba en la víspera de una batalla. La cirugía era solo la primera fase. La verdadera guerra se libraría cuando volviera a casa, cuando tuviera que enfrentar la traición cara a cara. Y yo estaría lista. Tenía que estarlo. Por mi hijo, por mí, por la memoria de Esteban. No iba a quebrarme. El camino al quirófano fue un viaje de sensaciones. El balanceo de la camilla, el olor más fuerte a antiséptico, las voces apagadas del equipo médico a mi alrededor. Sentí el pinchazo de la aguja en mi brazo, el líquido frío de la anestesia entrando en mi vena. Lo último que escuché fue la voz del doctor Morales diciendo: «Vamos a empezar, doña Pola. Piense en algo bonito». Pensé en el rostro de Esteban sonriéndome bajo el sol del mediodía. Desperté en una niebla. No la niebla de la ceguera, sino la de la anestesia. Mi cabeza estaba pesada y mis ojos, cubiertos por un vendaje, ardían ligeramente. Estaba de vuelta en la habitación del hospital. Estaba sola. Por un momento el pánico amenazó con volver. ¿Había funcionado la cirugía? ¿O estaba destinada a vivir para siempre en la oscuridad? Tanteé en busca del timbre y lo presioné. Poco después, oí la puerta abrirse y los pasos suaves de la enfermera. ¿Despertó doña Pola? ¿Cómo se siente? Mis ojos. Susurré. ¿Funcionó? La cirugía fue un éxito, dijo ella con voz alegre. El doctor Morales quedó muy satisfecho. Ahora necesita descansar. El vendaje se quedará por hoy. Mañana por la mañana se lo quitaremos. Mañana, solo una noche más en la oscuridad. Pero esta vez era una oscuridad llena de promesas. Sofía me llamó al final de la tarde. Su voz estaba ansiosa. «Mamá, el médico me llamó. Dijo que todo salió perfectamente. Oh, mamá, estoy tan feliz». «Yo también, hija mía. Yo también», respondí, la emoción ahogando mi voz. «¿Ivana ya lo sabe?», preguntó. «Aún no la he visto. Ella y Ramón dijeron que volverían hoy». «Tenga cuidado, mamá. Recuerde nuestro plan. No importa lo que pase mañana. Siga fingiendo. Déjelos pensar que la cirugía no salió tan bien. Diga que su visión todavía está muy borrosa, que apenas puede distinguir las formas. Necesitamos tiempo para conseguir las pruebas. Entendido, hija mía. Seré la mejor actriz que este mundo haya visto». Esa noche, me dormí con un sentimiento que no tenía desde hacía mucho tiempo. Esperanza. La esperanza de ver el amanecer. La esperanza de ver el rostro de mi hijo. Y la esperanza sombría y feroz de ver los rostros de Ivana y Ramón cuando la verdad finalmente saliera a la luz. El mañana no era solo el día en que volvería a ver. Era el día en que el juego realmente comenzaría. La mañana siguiente llegó con una ansiedad casi insoportable. El doctor Morales entró en la habitación, acompañado por la misma enfermera amable. «Buenos días, doña Pola. ¿Lista para ver el mundo de nuevo?». Mi corazón latía desbocado. Asentí, incapaz de hablar. La enfermera comenzó a quitar la gasa con una delicadeza infinita. Cada vuelta de la tela era una cuenta regresiva. Cuando quitó la última capa, el médico me dijo: «Puede abrir los ojos ahora». Despacio. La luz fue una agresión. Cerré los ojos con fuerza, una lágrima de dolor corriendo por mi mejilla. «Es normal», dijo el doctor Morales con voz tranquila. «Sus ojos no están acostumbrados. Intenté parpadear un par de veces». Lo hice. Lentamente, el mundo comenzó a tomar forma a través de un velo lechoso. Primero, la silueta del médico contra la ventana. Luego, los colores. El blanco de su bata, el azul del uniforme de la enfermera. Eran los colores más hermosos que jamás había visto. «¿Puede verme, doña Pola?», preguntó el médico. Podía ver la forma de su rostro, sus lentes, el bigote. «Sí, está todo borroso, pero veo», susurré, con la voz temblorosa de emoción. «Excelente. Su visión mejorará cada día.
Tomará algunas semanas estabilizarse, pero el resultado es muy prometedor. Me dio algunas instrucciones, gotas para los ojos, la importancia de no hacer esfuerzo, y luego me dejó para que me acostumbrara a mi nuevo mundo. Fue en ese momento que Ivana y Ramón llegaron. Se detuvieron en la puerta, observando. Mantuve mi rostro girado hacia la ventana, fingiendo no haberlos notado, dándoles tiempo para creer que aún no podía verlos claramente. Y entonces comenzaron a hablar, sus susurros cargados de una urgencia cruel, creyendo que la distancia y mi supuesta visión débil los protegerían. ¿El médico dijo que fue un éxito?, preguntó Ramón, la ansiedad en su voz. Dijo que recuperará la vista poco a poco, respondió Ivana, con un tono de decepción. Pero mírala, apenas puede mantener los ojos abiertos. Eso nos da tiempo. Encontré los papeles, dijo Ramón, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Estaban exactamente donde dijo. La escritura del terreno, el título de la casa, está todo en la carpeta. Dio un paso hacia adentro de la habitación, y a través de mi visión aún borrosa, lo vi levantar la carpeta de piel sintética. La misma carpeta que había oído en sus manos antes. Perfecto, dijo Ivana uniéndose a él. El primo de Ramón ya está preparando el informe. Diremos que la cirugía la dejó confundida, con la mente alterada. Sumando eso al embarazo, nadie dudará de su incapacidad. En cuanto tengamos el poder, la internamos en el asilo de delicias. Será rápido. Nadie la echará de menos. Miró mi vientre con un asco que pude sentir incluso a la distancia. Y este niño, diremos que nos lo entregó, que no tenía condiciones para cuidarlo. Será nuestra historia, y todos la creerán. Ahí estaba, el plan completo, en todos sus sórdidos detalles. Ya no era solo sobre dinero y tierra, era sobre borrarme de mi casa, de mi vida, de la vida de mi propio hijo. Querían robar no solo mi patrimonio, sino mi identidad, mi maternidad, mi dignidad, la visión borrosa, los colores, el mundo volviendo a mí. Todo desapareció. Lo único que veía con una claridad absoluta y cortante era la traición. Giré el rostro lentamente en su dirección. Mis ojos, todavía sensibles y llorosos, se fijaron en los suyos. Por un segundo, vi la conmoción en sus rostros. Se dieron cuenta de que los estaba mirando directamente, pero luego, la arrogancia regresó. Me vieron como lo que era, una anciana recién operada, acostada en una cama de hospital. ¿Qué podía hacer yo? Estaban a punto de descubrirlo. El viaje de regreso a casa fue surrealista. Me senté en el asiento trasero, usando los lentes oscuros que el hospital me dio, un disfraz perfecto. Me permitían observar todo sin que Ivana y Ramón se dieran cuenta de la intensidad de mi mirada. Me hablaban como se le habla a una niña enferma. «¿Está cómoda, mamá? No se esfuerce en mirar por la ventana. ¿Le puede hacer mal?» Cada palabra era una mentira, una capa de falsa preocupación sobre su plan podrido. Y yo respondía en el mismo tono, mi voz débil y temblorosa. «Sí, hija mía. Gracias. Me duele un poco la cabeza. Y todo está tan borroso». A cada kilómetro que nos acercábamos a casa, mi determinación se solidificaba. No estaba volviendo a mi hogar. Estaba entrando voluntariamente en la jaula de los leones. Pero esta vez, yo no era la presa indefensa. Era la cazadora disfrazada. Al llegar, Ramón me ayudó a bajar del coche con un cuidado exagerado. «Despacio, doña Pola. Apóyese en mí». Sentí el contacto de su mano y tuve que reprimir un escalofrío de repulsión. Dentro de casa, todo parecía a la vez familiar y extraño. Con mis nuevos ojos, veía el polvo en los muebles, las pequeñas telarañas en las esquinas, el descuido que Ivana tenía con el lugar que tanto amaba. Era un reflejo del descuido que tenía por mí. «Voy a prepararle un té y luego necesita acostarse», dijo Ivana, guiándome a mi habitación. Tan pronto como me acosté, ella y Ramón fueron a la cocina, y como esperaba, los susurros comenzaron. Me levanté silenciosamente. Mis pies descalzos no hacían ruido en el piso de cemento. Fui hasta la puerta de la habitación, dejándola solo una rendija abierta. «La carpeta está segura en mi coche», decía Ramón. «Mañana mismo le llevo todo a mi primo. En una semana tendremos el informe y el poder listos». «¿Y qué hacemos hasta entonces?», preguntó Ivana. «Continuamos como antes, cuidando de la viejita indefensa. No podemos levantar ninguna sospecha, especialmente con tu hermana, Sofía, llamando todo el tiempo. Tenemos que ser perfectos». Volví a la cama, con el corazón martillando. Una semana. Tenía una semana para actuar. Necesitaba pruebas concretas, irrefutables,
que pudieran destruir su castillo de mentiras. La palabra de una anciana que acababa de salir de una cirugía no valdría nada contra un informe médico falsificado. Necesitaba su voz. Necesitaba que confesaran su propio crimen. Mi cerebro trabajaba febrilmente. ¿Cómo podría grabar una conversación? Mi viejo teléfono era fijo. No tenía una grabadora. Sentí que la desesperación comenzaba a rondarme. Entonces, un recuerdo surgió. Mi nieta, la hija de Sofía, había pasado las vacaciones con nosotros el verano anterior. Una adolescente pegada a su celular, como todas las demás. Antes de irse, se quejó de que su nuevo aparato estaba defectuoso y que su padre le compraría otro en Parral. Dejó el celular roto atrás. «Puede tirarlo, abuela», dijo. No lo tiré. Lo guardé en una caja de costura, junto con retazos y botones viejos. Quizás todavía estaba allí. Esperé hasta que la casa estuvo en silencio. Ivana había salido al mercado y Ramón no estaba cerca. Tanteé mi camino hasta la sala, donde guardaba mi caja de costura. Mi visión todavía se estaba ajustando, y mirar objetos pequeños y cercanos era un desafío. Abrí la caja y mis dedos buscaron entre los carretes de hilo y los trozos de tela. Allí estaba, un smartphone pequeño y antiguo. La pantalla estaba rota, pero quizás todavía funcionaba. El problema era la batería. Seguramente estaba descargada. ¿Y el cargador? ¿Dónde estaría? Comenzó una búsqueda desesperada. Miré en el cajón donde guardábamos cables y cosas viejas, y allí estaba, enredado con un auricular roto, un cargador blanco. Con manos temblorosas conecté el teléfono. Una pequeña luz roja se encendió. Un suspiro de alivio escapó de mis labios. Estaba vivo. Pasé toda la tarde con el teléfono escondido bajo la manta, esperando que se cargara, estudiando sus botones por el tacto, como hacía cuando estaba ciega. Recordaba haber visto a mi nieta deslizar el dedo por la pantalla y presionar un icono rojo para grabar videos. Necesitaba encontrar esa aplicación. Cuando la batería alcanzó un nivel razonable, encendí el aparato. La luz de la pantalla era dolorosa para mis ojos, pero forcé la vista. Busqué los iconos, y allí estaba, una aplicación llamada grabadora de voz, simple, directa. Abrí la aplicación. Había un gran botón rojo en el centro de la pantalla. Lo presioné. Una línea de tiempo comenzó a correr. Grabé mi propia respiración por unos segundos y presioné el botón de detener. Luego, el de reproducir. Escuché el sonido áspero de mi respiración saliendo por el pequeño altavoz. Funcionaba. Tenía mi arma. Ahora, solo necesitaba la oportunidad adecuada para usarla. Una oportunidad en la que Ivana y Ramón se sintieran lo suficientemente seguros como para hablar abiertamente. Y yo sabía exactamente cómo crear esa oportunidad. El plan era arriesgado. Necesitaba hacerles creer que estaba empeorando, que la cirugía, en lugar de ayudarme, me había dejado más vulnerable. A la mañana siguiente, comencé mi actuación. Cuando Ivana me trajo el café, tiré la taza a propósito. El líquido caliente se derramó por la mesa y el suelo. «¿Pero qué es esto, mamá?», gritó furiosa. «Perdón, hija mía», dije, con voz llorosa. «Yo no vi bien la taza. Mi visión está tan extraña. Las cosas parecen estar en lugares diferentes. Desde la cirugía mi cabeza está confundida». Me miró con una mezcla de irritación y un brillo de satisfacción en los ojos. Le advertí que esta cirugía era una mala idea. Ahora mire. Además de ciega, se quedó senil. Era exactamente lo que quería que pensara. Continué con el teatro durante los 2 días siguientes. Llamaba a Ivana por el nombre de Sofía. Preguntaba por Esteban, como si olvidara que había muerto. Caminaba por la casa como si estuviera perdida, tropezando con los muebles. Era agotador y humillante, pero con cada suspiro de impaciencia de ella, cada mirada cómplice que intercambiaba con Ramón, sabía que estaba funcionando. Estaban bajando la guardia, convencidos de que su presa estaba completamente incapacitada. La oportunidad perfecta surgió en la tercera noche. Ramón vino a cenar, como de costumbre. Después de la comida, dije que me sentía muy cansada y con dolor de cabeza. «Voy a acostarme más temprano», anuncié con voz débil. «Ivana, ¿puedes traerme una pastilla y un vaso de agua a la habitación?» «Claro, mamá», dijo, ya con el tono de quien está lidiando con una carga. Fui a mi habitación, pero no me acosté. Tomé el celular que estaba escondido debajo de mi almohada, abrí la aplicación de grabación y presioné el botón rojo. Coloqué el aparato debajo de la cama, cerca de la rendija de la puerta, por donde el sonido de la cocina llegaba más claro. Ivana entró, me dio la medicina y el agua, y se fue, cerrando la puerta tras de sí.
Mi corazón parecía que se iba a salir por la boca. Me acosté en la cama, inmóvil, forzando mi oído al máximo. Podía escucharlos en la cocina, el tintineo de los vasos, y luego, la voz de Ramón, más alta y relajada de lo normal. Está cada vez peor. El plan de tu primo va a funcionar a la perfección. El informe dirá que la cirugía le causó un deterioro cognitivo irreversible. El cebo había sido mordido. Ahora, solo era cuestión de esperar. Acostada en la oscuridad, yo era todo oídos. El celular, mi cómplice silencioso, capturaba cada palabra. ¿Estás segura de que nadie va a sospechar? La voz de Ivana era un susurro ansioso. ¿Y Sofía? No lo va a dejar así. Tu hermana vive lejos, respondió Ramón, con desdén. Para cuando se dé cuenta de lo que ha pasado y decida hacer algo, ya habremos vendido todo y desaparecido. Le diremos que su mamacita decidió, en un momento de lucidez, mudarse a un asilo para no dar problemas, y que nos dio la casa como pago por todos nuestros cuidados. ¿Quién va a dudarlo? Hemos sido los ángeles de la guarda de la pobre doña Pola. Escuché el sonido de una silla arrastrándose. La voz de Ivana sonó más cercana, más amarga. Ángeles de la guarda. He pasado toda mi vida atrapada en esta casa, cuidándola. Primero con papá, luego sola. Ella y este embarazo ridículo. Me ha robado la vida. Merezco algo a cambio. Esta casa, este terreno, es lo mínimo que me debe. Era la primera vez que escuchaba la raíz de su resentimiento tan claramente. No era solo codicia, era un pozo de amargura, de años de frustración acumulada, que había envenenado su alma. Dolió. Dolió más que la traición. Escuchar el dolor distorsionado en la voz de mi hija. Pero su dolor no justificaba su crueldad. Ramón se rió. Una risa baja y desagradable. Exactamente. Es una cuestión de justicia. ¿Y el bebé? Piénsalo como un bono. Con el acta de nacimiento a nuestro nombre, hasta podríamos pedir una pensión del gobierno en el futuro. Cada detalle está pensado, mi amor. No hay forma de que salga mal. ¿Y el asilo? ¿Es un lugar seguro? No quiero que se escape o le cuente la historia a alguien, dijo Ivana. Es un depósito de viejos en medio de la nada, dijo Ramón, con una frialdad que me heló los huesos. A nadie allí le importan las historias que cuentan los internos. La llenarán de medicamentos y pasará los días durmiendo. Será como si ya estuviera muerta. Un final pacífico, ¿no crees? Lágrimas silenciosas corrían por mi rostro, mojando la almohada. No solo estaban planeando un robo, estaban planeando mi muerte en vida, borrar mi existencia, enterrarme viva en un lugar donde mi voz nunca más sería escuchada. La conversación continuó por unos minutos más, con más detalles sobre la venta del terreno, sobre cómo falsificarían mi firma usando el poder. Cada palabra era un clavo más en el ataúd que estaban construyendo para mí. Cuando finalmente escuché a Ramón despedirse y su coche alejarse, esperé un largo rato más. Esperé a que Ivana apagara las luces y se fuera a su habitación. Entonces, con el corazón en la mano, me deslicé fuera de la cama, tomé el celular y presioné el botón para detener la grabación. La tenía la prueba. Su voz, clara e inconfundible, confesando cada detalle de su plan monstruoso. La oscuridad de mi habitación nunca pareció tan llena de posibilidades. La cacería estaba a punto de terminar. A la mañana siguiente, necesitaba actuar rápido. Sabía que Ivana saldría al mercado, como hacía cada viernes. Era mi ventana de oportunidad. Tan pronto como escuché la puerta de entrada cerrarse, corrí al teléfono fijo. Marqué el número de Sofía con los dedos aún temblorosos. «¿Sofía?», dije, en cuanto contestó. «Mamá, ¿qué pasó?». Su voz suena extraña. «Lo conseguí, hija mía. Conseguí la prueba». Con voz baja y apresurada, le conté sobre la grabación. Describí, palabra por palabra, la horrible conversación que había escuchado. Al otro lado de la línea, el silencio de Sofía era pesado, lleno de una furia contenida. «Esos monstruos», dijo finalmente, con la voz ronca de rabia. «Mamá, ha sido increíblemente valiente. Ahora escuche con atención. No haga nada. No los confronte. Está en peligro. Yo me encargo de esto». «¿Qué vas a hacer?», pregunté, ansiosa. «Mi esposo Javier tiene un primo que es teniente de la policía estatal aquí en Parral. Un hombre recto, de confianza. Voy a llamarle ahora mismo, explicarle toda la situación, y voy a enviarle la grabación. Necesitamos que la policía de Cuauhtémoc actúe, pero es mejor que la orden venga de alguien de fuera, para evitar cualquier amistad que Ramón pueda tener en la ciudad». «¿Enviar la grabación? ¿Pero cómo?», pregunté, sintiéndome una analfabeta en el mundo de la tecnología. «Es fácil, mamá.
La voy a guiar paso a paso. Encuentre la grabación en el celular. Habrá una opción de compartir. Le daré el número de WhatsApp del teniente, y usted se lo envía. ¿Puede hacerlo? Siguiendo sus instrucciones, con la vista aún esforzándose por enfocar en la pequeña pantalla, logré encontrar el archivo de audio. Encontré el botón de compartir. Escribí el número que Sofía me dictó, y con un nudo en el corazón, envié la grabación. La prueba del crimen, viajando por el aire, a las manos de la justicia. Listo, hija mía. Se fue. Perfecto, mamá. Ahora la parte más difícil. Tiene que seguir actuando con normalidad hasta que llegue la policía. Deberían ir esta tarde. Por favor, por el amor de Dios, tenga cuidado. Quédese en su habitación todo lo que pueda. Finja que está durmiendo. Colgué el teléfono y me sentí exhausta, como si hubiera corrido un maratón. El plan estaba en marcha, fuera de mi control. Las próximas horas serían las más largas y peligrosas de mi vida. Todo lo que podía hacer era esperar y rezar para que la ayuda llegara a tiempo. Las horas se arrastraron con una lentitud torturante. Ivana regresó del mercado, tarareando una canción cualquiera. Su buen humor era aterrador. Estaba feliz porque creía que su futuro de libertad y riqueza estaba cerca. Mal sabía que su futuro estaba a punto de desmoronarse. Preparó el almuerzo. Le hice su sopa favorita, mamá, caldo de pollo, para que le dé fuerzas. La ironía era tan espesa que casi podía tocarla. Comí la sopa en silencio, fingiendo dificultad para llevar la cuchara a la boca. Cada bocado parecía quemarme la garganta. Estaba compartiendo la mesa con mi propia verdugo. Después del almuerzo, apareció Ramón. Traía consigo la carpeta de piel sintética. Mi corazón dio un salto. ¿Estaba trayendo los documentos para falsificar mi firma? Buenas tardes, doña Pola. ¿Cómo se siente hoy?, preguntó, con su sonrisa habitual. Confundida, Ramón. Mi cabeza no está bien, respondí, manteniendo mi papel. No se preocupe, nos estamos encargando de todo. Se sentaron a la mesa de la cocina, esparciendo los papeles. Me retiré a mi habitación, dejando la puerta entreabierta, como siempre. Con el celular escondido, comencé a grabar de nuevo. ¿Por qué no? Más pruebas no harían daño. Aquí está el poder, dijo Ramón. Solo necesitamos su firma. Voy a intentar imitar la firma que está en los documentos antiguos. Con el informe médico, nadie lo cuestionará. Hazlo pronto, dijo Ivana, impaciente. Quiero terminar con esto lo más rápido posible. Escuchaba todo, mi cuerpo tenso como una cuerda de guitarra. Cada minuto parecía una eternidad. Miraba por la ventana de mi habitación, que daba a la calle polvorienta. Buscaba cualquier señal, un coche diferente, un movimiento sospechoso. Nada. ¿Lo habría conseguido Sofía? ¿Vendría la policía? ¿O Ramón e Ivana terminarían su trabajo sucio antes de que llegara la ayuda? El miedo y la esperanza libraban una batalla dentro de mí. La casa estaba en silencio, excepto por el susurro de los papeles y los cuchicheos de los dos conspiradores. Era la calma, una calma opresiva y aterradora, que precedía a la tormenta que yo misma había invocado. Fue un sonido seco, autoritario, 3 golpes fuertes en la puerta principal. En la cocina, la conversación se detuvo abruptamente. Escuché un sobresalto, el sonido de papeles siendo recogidos a toda prisa. ¿Quién será?, susurró Ivana. Tranquila, debe ser doña Carmen que quiere pedir azúcar, dijo Ramón, pero su voz no tenía la confianza de siempre. Ve a ver, yo guardo esto. Escuché los pasos vacilantes de Ivana yendo hacia la puerta, el sonido de la cerradura al abrirse, y luego, una voz masculina, firme y desconocida. Policía estatal. Buscamos a Ivana Ramírez y a Ramón Gutiérrez. Un grito ahogado de Ivana. El sonido de algo cayendo al suelo. Desde mi habitación, pude sentir la onda de choque que recorrió la casa. Los pasos de Ramón, pesados, yendo de la cocina a la sala. ¿Qué está pasando? ¿Hubo algún error?, preguntó, intentando sonar calmado. Ningún error, dijo la voz del policía. Tenemos una orden para registrar esta propiedad y para llevarlos a un interrogatorio, basados en una denuncia de intento de fraude, secuestro y coacción de incapaz. «Eso es un absurdo», gritó Ivana, con la voz estridente de pánico. «¿Quién hizo esa denuncia ridícula? Fue Sofía, ¿verdad? Esa envidiosa». «La denuncia fue hecha por Leopolda Ramírez», dijo el policía, y el silencio que siguió fue la cosa más satisfactoria que he escuchado en mi vida. Lentamente, salí de mi habitación. Me detuve en el pasillo, con la luz de la sala iluminando mi rostro. Ya no estaba encorvada, ya no temblaba. Me mantuve de pie, erguida, mis ojos, sin los lentes oscuros,
fijos en los suyos. El rostro de Ivana pasó del shock a la incredulidad y, finalmente, al más puro odio. El de Ramón estaba blanco como la cera. Sus pequeños ojos corrían de mí a los policías, como una rata buscando una ruta de escape. La máscara había caído. El teatro había terminado. «Mamá», susurró Ivana, la palabra sonando como un veneno. No respondí. Solo continué mirándola, dejando que mi silencio dijera todo lo que las palabras no podían, dejando que viera, por primera vez, a la mujer que ella y su cómplice habían subestimado de forma tan fatal. El juego había terminado, y yo había ganado. La escena que se desarrolló en mi pequeña sala fue de un caos controlado. 2 policías uniformados, tranquilos y profesionales, dominaron el ambiente. Uno de ellos conversaba conmigo, mientras el otro mantenía a Ivana y a Ramón bajo observación. «Doña Pola, ¿está usted bien?», preguntó el policía mayor. Su voz era respetuosa. «Ahora lo estoy, señor», respondí, mi voz firme. «Tenemos la grabación que usted envió. Es una prueba muy fuerte, pero nos gustaría escuchar de su boca lo que sucedió». Y lo conté todo. Desde el inicio de mi ceguera, la forma en que me aislaron, las conversaciones que escuché, el plan para internarme, robar mis bienes y a mi hijo. Mientras hablaba, no miré al policía. Miré directamente a Ivana. Quería que escuchara cada palabra, que sintiera el peso de cada una de sus acciones. Intentó interrumpirme varias veces. «Está mintiendo. Está senil. La cirugía la volvió loca. Mírenla, una vieja embarazada, eso no es normal». Pero sus gritos sonaban vacíos, desesperados. Ramón, por otro lado, permaneció en silencio, el sudor brotando en su frente. Sabía que estaba perdido. Su astucia de coyote no le servía de nada contra la verdad. El policía que registraba la cocina regresó con la carpeta de piel sintética. Encontré esto sobre la mesa. Un poder con una firma que parece haber sido hecha hace poco tiempo, y la escritura de la propiedad. Colocó la carpeta sobre la mesita de centro. La prueba material. Allí, junto a la prueba auditiva. El cerco estaba completo. «Ustedes 2 quedan detenidos», anunció el policía. «Tienen derecho a permanecer en silencio». Cuando le pusieron las esposas a Ivana, nuestras miradas se cruzaron. En la suya no vi arrepentimiento. Vi solo rabia. Rabia por haber sido descubierta. En ese momento, la última brasa de amor maternal que quizás aún existía en mí, se apagó. La mujer frente a mí ya no era mi hija. Era una extraña, una enemiga que el destino, por un capricho cruel, había hecho nacer de mí. Se los llevaron. El coche de la policía partió, levantando una nube de polvo en la calle, el mismo polvo que parecía haberse asentado sobre mi vida durante tanto tiempo. Me quedé allí, de pie, en mi sala ahora silenciosa. La casa parecía más grande, más vacía, pero no de una manera mala. Estaba vacía de mentiras, de tensión, de miedo. Estaba limpia. Por primera vez en meses, respiré hondo. El aire que llenó mis pulmones era el aire de la libertad. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Sofía vino de Parral y se quedó conmigo. Se encargó de todo, de los abogados, de las declaraciones, del proceso legal que siguió. Ivana y Ramón, confrontados con las grabaciones y las pruebas, no tuvieron defensa. Fueron condenados por fraude, coacción y falsificación. No sé por cuánto tiempo estuvieron presos. Y, para ser sincera, no me importó saberlo. Los había arrancado de mi vida como se arranca una mala hierba de raíz. Con la ayuda de Sofía, vendí la pequeña casa en Cuauhtémoc. Había muchos recuerdos dolorosos atrapados en aquellas paredes de adobe. Decidimos que un nuevo comienzo era necesario. Compré una casita más pequeña, pero más luminosa y aireada, en Delicias, una ciudad tranquila, conocida por sus jardines. Estaba lo suficientemente cerca para que Sofía pudiera visitarme con frecuencia, pero lo bastante lejos para dejar el pasado atrás. Y fue en Delicias, en una noche cálida de verano, que mi hijo decidió que era hora de conocer el mundo. El parto fue difícil, como era de esperar para una mujer de mi edad, pero cuando escuché ese primer llanto, fuerte y lleno de vida, todo el sufrimiento, todo el dolor de los últimos meses, desapareció. La enfermera lo puso en mis brazos. Era pequeño, arrugado, con un mechón de pelo negro y los ojos más oscuros y profundos que jamás había visto. Con mi visión ahora clara, podía ver cada detalle de su rostro perfecto. «¿Cómo se va a llamar, doña Pola?», preguntó Sofía, con los ojos brillantes de lágrimas. Lo miré. Pensé en Esteban. Pensé en San Pedro, el guardián de las llaves, el pescador de hombres, la roca. «Se llamará Pedro»,
dije. Mi Pedrito, mi pequeña roca. Esa noche, en la maternidad de Delicias, sosteniendo a mi hijo en brazos, entendí la verdad sobre el milagro. El milagro no fue quedar embarazada a los 64 años. El milagro no fue recuperar la vista. El milagro fue haber sobrevivido a todo eso y haber llegado a este momento. El milagro era él, Pedrito, el resultado de una prueba que casi me destruye, pero que, al final, me dio el mayor regalo de mi vida. Él no era el final de mi historia. Era el comienzo de un capítulo completamente nuevo. Hoy, tengo 72 años. Vivo en mi casita en Delicias con mi hijo, Pedrito, que ahora es un niño de 8 años que corre por el patio con la energía inagotable de la infancia. Mi visión no es perfecta. Necesito lentes para bordar, pero todavía paso mis tardes en el porche, con mis hilos y agujas, creando colores y formas. Mis bordados ahora son más solicitados que nunca. La gente del pueblo conoce mi historia. Me miran con una mezcla de respeto y asombro. Ahí va Doña Pola, susurran. La valiente. No me siento especialmente valiente. Me siento como una sobreviviente. La vida me quitó mucho, pero también me dio lo inesperado. Me dio un hijo en la vejez, un compañero para mi soledad. Me dio la oportunidad de ver el mundo y a las personas como realmente son. Mateo, mi hijo mayor, y Sofía vienen a visitarnos siempre que pueden. Mis nietos adoran a Pedrito, el tío bebé, como lo llamaban. Nos hemos convertido en una familia más pequeña, pero más fuerte, unida no solo por la sangre, sino por la superación. El nombre de Ivana rara vez se menciona. Es una herida que cicatrizó, un recuerdo amargo de que el mayor peligro puede, a veces, vivir dentro de nuestra propia casa. A veces, cuando el sol se pone y pinta el cielo de Chihuahua con esos colores que Ramón una vez intentó describirme, pienso en todo lo que pasó. Pienso en la oscuridad y en cómo me enseñó a escuchar. Pienso en la traición y en cómo me enseñó a luchar. Y me doy cuenta de que la ceguera más peligrosa no es la de los ojos, sino la del corazón. Aquella que nos impide ver la maldad disfrazada de bondad, la codicia vestida de cuidado. Recuperé la vista de mis ojos. Sí, pero la visión que realmente importa, la que me permite ver la fuerza que no sabía que tenía, la resiliencia del alma humana y la belleza de un nuevo comienzo, esa nunca más la perdí. Y esa, mis amigos, es una luz que ninguna oscuridad puede apagar. Mi viaje por la oscuridad me enseñó que toda historia, por más dolorosa que sea, conlleva una lección de fortaleza. Si mi voz, de alguna manera, resonó con la suya, si creen en el poder de ver más allá de las apariencias, entonces les pido que nos ayuden a seguir compartiendo estas verdades. Suscríbanse al canal, dejen su like para que este relato llegue a más personas y comenten abajo qué sintieron al escuchar mi historia. Cada interacción es una luz más, ayudando a iluminar los rincones oscuros donde otras historias como la mía aún esperan ser contadas. Gracias por escucharme.